AR, ¿qué significa? Es el radio de la circunferencia que está centrada en el hilo y que es perpendicular al hilo y que pase por el punto donde os pide el campo. El sentido del vector lo da la tangencia en ese punto con la regla de la mano derecha. El pulgar la intensidad y los deditos me dicen la tangencia hacia dónde va B. El ejercicio más habitual de selectividad, los hilos están siempre en un plano y el punto donde os piden el campo está en ese plano. Son muy fácil. Fijaros aquí. Estoy pidiendo, calcula el campo en el menos 0,0200. Ese sería un punto que está aquí, en el propio plano que contiene a los dos hilos y al punto. Entonces ahí podéis dibujar una circunferencia que sea perpendicular al hilo, centrada en el hilo y que pase por el punto donde me piden. Fijaros que ahí decís, pues en ese punto los deditos me dicen que saldría hacia mis ojos. Luego el B1 es un campo que sale hacia mis ojos, hacia el Z positivo. Pues fijaros que el B1, después de calcular el módulo que he puesto, con la más K. Y 2. Pues I2 hay que dibujar esta circunferencia en este plano por donde está I2 y en ese punto, en la tangencia, como I2 va para adentro, para abajo, los dedos me indican que entraría en el papel. Pues el valor numérico del módulo con el menos y el K. Aquí os he pedido en otro punto que está entre ambas que también vuelva a estar en el mismo plano. Luego súper fácil. Esa circunferencia, esta circunferencia. El pulgar en ese sentido, en ese punto se mete en el papel. Luego eso sería menos K debido a I1. ¿Veis? El menos K. Y debido a I2 se mete en el papel, luego sería también menos K. ¿Veis? Menos K. Perfecto. Hay la suma de vectores y ya está. Bueno. En un punto que ya no está en el plano que forman ambas. Aquí os dice el 004, 0003. En el eje X, 004, en el eje Y, 0, y en el eje Z, 003. O sea, 3 hacia mí, respecto al plano que contiene a los hilos. Esto, para hacerlo bien, lo que tenéis que hacer es girar eso hacia vuestros ojos y representar que la intensidad cuando me queda en el sentido de hacia mis ojos con un puntito y cuando me quede que se mete en el papel con una X. Fijaros que si esto lo giro hacia mis ojos me quedaría que este eje Z representado es este. Este es el Z positivo, cuando habéis girado así. Este hilo me queda apuntando hacia mis ojos, por eso he puesto punto. Al girar así, este hilo queda que entra en el papel, por eso lo he representado con una X. Aquí tengo el hilo que sale hacia mis ojos, el hilo que entra en el papel y los ejes. Al girar así, tenéis que tener clarísimo cuáles son. Si yo giro así, tenéis que estar representando que esta es la Z positiva, esta es la X positiva, por supuesto aquella la X negativa y aquella la Z negativa. Después de saber los signos de esos ejes, tendréis que decir, el punto S43 es este, y la circunferencia aquí ya puedo pintarla entera, no en 3 dimensiones, para ver la tangencia. Si yo la pinto entera y ese puntito es que sale hacia mis ojos, es que el dedo apunta hacia mis ojos en vuestro papel. Fijaros la tangencia que la define perfectamente y ahí sería tangente a esa circunferencia, ese es el B1. Este B1 tiene componente X y tiene componente Z.
Y hay que calcularlo. ¿Cómo? Primero calculáis el módulo. La R de esto va a ser muy fácil. De estos 4, estos 3, ¿qué vale la R? Esos 3, esos 4, por Pitágoras sería 5. O tangente de ese ángulo, 3 cuartos. Pues sacáis el ángulo y os daría que la R5. Aquí no hace falta que calculéis el ángulo. Os conviene pintar el triángulo rectángulo e indicar ya que sobre ese ángulo el seno es cateto opuesto partido hipotenusa, el coseno cateto contiguo partido hipotenusa, la tangente cateto opuesto partido cateto contiguo. Valores numéricos a aplicar. Bien. Esto os lo he repintado aquí y tenéis que ver claramente que ese ángulo es el mismo que este. ¿Veis? Ahí está. Ese es ese. Cuando ya tenéis este ángulo decís, pero este vector tendrá esta componente y esa componente. ¿Esta componente qué es? Cateto opuesto, pues hipotenusa por el seno, lo que valga. Esta componente que es hipotenusa coseno contiguo, lo que valga. Y ahora mucho cuidado, ¿por qué? Porque esto hacia la derecha es hacia la X positiva y eso hacia allá es hacia la Z negativa. Luego, fijaros que ese vector, la X es positiva y la Z es negativa. ¿Bien? Ahora, el que genera está aquí otra vez para que no esté tan sucio. Ahí ya podéis pintar la circunferencia perfecta. Esa X significa que el pulgar se está metiendo en vuestro papel, en la pizarra. Y ahí me dice que tangentemente hará así. Una vez tenéis eso, los triangulitos, lo que busquéis, rectángulo, escribís que valdría el seno, coseno y tangente del ángulo que quisierais. Y hacer referencia a ese. Ahí vuelve a ser exactamente igual que ya he buscado asimetría. Aquí vuelvo a decir, bien, eso, ese ángulo y ese es el mismo. Este ángulo ya tengo el seno, coseno y tangente. Este es el cateto contiguo al ángulo. Luego hipotenusa, el módulo por el coseno. Y este de aquí, ese es el cateto opuesto al ángulo. Luego hipotenusa por el seno. Lo último, este vector, sus componentes van hacia la X negativa y hacia la Z negativa. Eso tenéis que estar ahí pensándolo bien. Eso significa que los valores numéricos negativo Y, negativo K. Y ahora ya se suma aquí.